Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos ya en el día 18, no importa si es jueves, si es sábado, es 18 de diciembre, porque así lo organiza la Iglesia. Estamos dentro de la novena, los 9 días antes de la Navidad, y estamos en las vísperas. De hoy en 8 será 25, y vamos a estar celebrando, primero Dios, una Navidad más, como una espera que termina. Esperamos el 25, llegó el 25, ya pasó el 25, pero la esperanza se mantiene. Ayer un interlocutor de los que yo estudio, veo, hablaba de la esperanza distinta al optimismo. Me gustó esa comparación. Optimismo es proponerme una meta, luchar por conquistar esa meta y después conquisto la meta y valió la pena el optimismo. En la esperanza, decía él, la esperanza es esperar, y si las cosas no salen como yo quería, la esperanza me dice: es que no mandas tú, es que no mandas vos, el que manda es Dios, y salieron las cosas como Dios quiso. Es una explicación bonita, porque a veces nosotros quisiéramos que las cosas salieran como yo me las propongo, como yo se las pido a Dios. Les quiero, antes de entrar con Monseñor Romero, quiero informarles que estamos organizando una nueva excursión para el sábado 27, domingo 28. Nos vamos para Guatemala, a la región de Xetulul, Xocomil, a dormir a Salcajá. Desayunamos en Panajachel y venimos a almorzar en Antigua, una vuelta muy grande. Ya tenemos 5 pasajeros, esperando en Dios que se puedan sumar algunos de ustedes, a ver cuántos podemos ir a despedir el año con un paseíto. Primero Dios, que todo nos salga muy bien. Vamos a escuchar a Monseñor Romero en el punto número 3. Ya estudiamos a Monseñor Romero en esa gran homilía: Dios salva en la historia y con la colaboración de los hombres. Ese es el título de la homilía, 9 de diciembre de 1979. Y hoy estamos en la tercera parte. Ya estudiamos la primera, que era Dios salva en la historia; la segunda, con la colaboración de los hombres; y hoy estamos en la comparación de nuestra historia con la historia de la salvación. Ahora podrá usted comprender cómo Monseñor Romero entendía, cómo le daba importancia a los hechos de la semana. Los hechos de la semana eran evaluar la historia del Salvador, la historia del mundo, porque también hablaba del mundo, la historia de la Iglesia, comparada con la historia de la salvación. ¿Qué es sí y qué es no? Oigamos a Monseñor. Por eso, y ya haciéndolo cuerpo de mi discurso, pero al mismo tiempo iluminación concreta de nuestra comunidad, el tercer punto será este: nuestra Iglesia y nuestra historia. Ustedes mismos, analizando esta palabra de Dios tan providencial que se nos ha dado hoy, vean qué cosas hay en nuestra Iglesia y en nuestra historia que van reflejando en el Salvador la historia de la salvación de Dios, y al revés,
¿Qué cosas puede haber en nuestra historia salvadoreña y aún dentro de nuestra iglesia salvadoreña que no reflejen ese reino de Dios y que por tanto tenemos que arrancarlo como pecado, porque pecado es todo aquello que se opone al designio salvador de Dios en la historia? ¿Cómo ha sido nuestra semana eclesial? Celebramos ayer la solemnidad de la Inmaculada Concepción. El Papa decía en Puebla, en América Latina, la devoción a la Virgen forma parte de su propia identidad. No se puede entender la historia latinoamericana si no es con la devoción a la Virgen. Y esto lo hemos sentido en el Día de la Inmaculada Concepción, no tanto tal vez como en Nicaragua, donde constituye casi una fiesta nacional, pero María en este misterio es muy amada en nuestras comunidades. Y yo quiero evocar aquí, como viviendo nuestra historia, la imagen de la Purísima Concepción de Cojutepeque. Allá estaba la capital de la República cuando el Papa Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción en 1854 y se le puso la corona que ostenta allá en Cojutepeque como el signo de la fe y de la creencia del pueblo salvadoreño en el dogma de la Concepción Inmaculada de María. Pero muchos otros lugares la celebran con mucha piedad. Yo tuve la dicha de celebrarla en un pueblo de Guatemala, junto a un pintoresco lago, donde la congregación de carmelitas tiene una casa de retiro espiritual y donde 6 jóvenes hicieron su profesión religiosa, entregándose así al servicio de Dios en una fiesta tan simpática de la Virgen. Tuve la grata sorpresa de que en aquellas alturas de Carmel, Juyú, se escucha perfectamente nuestra radio YSAX, y sin duda que me están escuchando, reciban un saludo y un agradecimiento por lo amable que fue la hospitalidad que allí me brindaron y la alegría que sentí de celebrar la fiesta de la Virgen en medio de tanta generosidad de entrega a ella. Hablando de religiosas, celebraba ya también 25 años de vida consagrada a Dios la Madre Marta Alicia Reyes, así como entre nosotros celebró también ayer sus bodas de plata religiosas la hermana Nelly Rodríguez del Colegio del Sagrado Corazón. Celebró también su primera misa en Ahuachapán el padre Alejandro Pineda Rodríguez, otro homenaje también a la Virgen de nuestros pueblos. Se celebró en Tonacatepeque la fiesta patronal de San Nicolás Obispo y se prepara ya una confirmación para el día 30 de diciembre en que muchos jóvenes van a recibir el sacramento del Espíritu Santo. En la diócesis de Santiago de María, otro acontecimiento eclesial, signo de la presencia redentora de Cristo entre nosotros, 25 años de vida de aquella diócesis regida por Monseñor Rivera Damas. El 2 de diciembre de 1954, Pío XII soñaba con lo que ahora es ya realidad, una presencia de iglesia, que precisamente en el 25 aniversario se reflexionó sobre la teología de la iglesia particular y del obispo, donde hay una sede episcopal y hay un obispo sucesor de los apóstoles, hay una presencia especial de la salvación de Dios en la historia, la iglesia. Y la iglesia ha trabajado pues allá intensamente, gracias a Dios. Lamentamos en estas celebraciones la actitud irrespetuosa y ridícula del bloque popular revolucionario
que en plena fiesta se fue a ocupar el kiosco del parque y se propuso hacer ruido, pero que la fiesta no pudo fracasar gracias a la organización. Se constató que no eran jóvenes de Santiago de María y sentimos de verdad que actitudes tan ridículas ofendan tanto los sentimientos sencillos de un pueblo. Monseñor Rivera y Monseñor Urioste partieron esta semana para Holanda a representar a nuestra arquidiócesis, que fue invitada por una institución ecuménica de solidaridad a fin de llevar la voz de América Latina en la promoción de una colecta que se hace en Holanda para ayudar a la promoción de nuestros pueblos. Esta semana que viene pues estarán trabajando en este sentido nuestros queridos hermanos Monseñor Rivera y Monseñor Urioste. Les encomiendo a sus oraciones para que su voz expresiva de la situación del país y de América Latina produzca en los corazones generosos de los cristianos de aquel país el sentido de comunión y de ayuda para nuestros pueblos. ¿Cómo está nuestra historia en relación con la historia de la salvación? En Cuba hay una de las frases muy bonitas que se le atribuyen a Camilo Cienfuegos. Fidel Castro, líder de la revolución, por lo menos el que se puso al frente en medio de todos los grandes barbudos comandantes, le pregunta a Camilo Cienfuegos: ¿cómo vamos, Camilo? Y le dice: vas bien, Fidel, vas bien, Fidel. Y hoy es una pregunta que debemos hacer usted y yo: ¿cómo vamos? Y ojalá alguien nos diga: van bien. Y si nos dicen van mal, saber que podemos corregir. ¿Vas bien, Fidel? ¿No vas tan bien, Mauricio? Esto es importante, pero la pregunta merece una respuesta desde la historia de la salvación. Se nos ha dicho en esta homilía por parte de Monseñor Romero que todos y todas somos colaboradores de Dios en esta historia de la salvación. No solo Juan Bautista, no solo Isaías, no solo la Santísima Virgen María, no solo San José, no, también usted y yo tenemos que ser agentes de liberación. Ayer me felicitaba uno de los que escucha el programa, me decía: qué bueno que estés defendiendo la teología de la liberación, y lo voy a hacer siempre, porque es la mejor manera de propiciar, conquistar la liberación. Les decía que ya encontré los documentos de Santa Fe. He estado escuchando y leyendo también documentos, que es lo que a mí me ha apasionado desde hace bastantes años, el tema de los documentos de Medellín. Cómo la propuesta, la decisión de los hermanos obispos de aquellos entonces, nuestros santos padres de la Conferencia Episcopal de Medellín, de 1965 hasta el 69, ya el 70 en adelante la cosa cambió, y 79 ni quiera Dios, cuando llegó Puebla. Para los que han seguido la historia de la iglesia saben que hubo una aberración, una obsesión por borrar todo lo que se dijo en Medellín. Y hay dos fuerzas poderosas que intentaron, y seguramente seguirán intentando, callar, destruir el pensamiento de lo que se escribió y dijo en Medellín. Una fuerza son el imperio de los Estados Unidos con todo su séquito. Y lastimosamente también hay otra fuerza, que es la reacción interna que tiene la iglesia
a que se cumpla con el Vaticano II y con los documentos de Medellín. Por eso algunos sacerdotes, amigos, no les gusta, soy amigo de muchos sacerdotes, no les gusta hablar o que se les hable de la teología de la liberación. Y les digo, pero si esto es Medellín, esto no es el manuscrito, panfleto, no sé qué cosa, no, esto no es marxismo, esto es otra cosa. El manifiesto comunista es de Marx y de Engels, no, eso no. Esto es Medellín, esto es Vaticano II. Es que los obispos en Medellín entendieron que debían ellos ser los nuevos Moiséses, porque hay un clamor del pueblo, un clamor de liberación, un sordo clamor en busca de una liberación que no les llega de ninguna parte. Esto es Medellín. Y por eso Monseñor Romero, cuando termina esta homilía, termina dando los hechos. Y estos hechos los describe para decir, ¿estamos en sintonía de la historia de la salvación o andamos como las cabras de la Heidi, perdidos en la montaña? ¿Por dónde andamos? ¿Vamos bien? No sé. Usted tiene la respuesta. Yo me hago la pregunta y me respondo. Les he dicho que yo estoy encantado con este programa. No importa si tengo pocos suscriptores. 240 creo que hemos llegado ya. Hemos avanzado porque hace un año tenía solo como 120, pero van sumándose. Salvador Gómez tiene como 200,000 ya. Pues sí, Salvador Gómez es Salvador Gómez. Yo no soy Salvador Gómez. Pero estoy contento porque de uno en uno hay hermanos, compañeros, compañeras que veo que están descubriendo una nueva manera de estudiar la Sagrada Escritura. Evaluación que hace Monseñor Romero. Veamos cómo está nuestra historia eclesial, nuestra historia arquidiocesana, para ver si vamos en la ruta de la historia de la salvación o andamos por un camino ajeno. Bonita manera de hacer una evaluación. La lectura de las ferias, este es el tercer día de la feria de Navidad se llama, la novena antes del día 25. Jeremías 23 del 5 al 8 dice lo siguiente: llegarán los días, oráculo del Señor, en que suscitaré para David un germen justo. Él reinará como rey y será prudente. Practicará la justicia y el derecho en el país. En sus días, Judá estará a salvo e Israel habitará seguro. Y se lo llamará con este nombre: el Señor es nuestra justicia. Por eso, llegarán días, oráculo del Señor, en que ya no se dirá: por la vida del Señor que hizo subir a los israelitas del país de Egipto, sino más bien, por la vida del Señor que hizo subir a los descendientes de la casa de Israel y los hizo llegar al país del norte y de todos los países a donde los había expulsado para que habiten en su propio suelo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No hemos estudiado mucho a Jeremías. El próximo año, primero Dios, vamos a tener la oportunidad de estudiar a Jeremías. Nos hemos dedicado bastante a estudiar a Isaías. Pero Jeremías, contemporáneo de Isaías, bien cercanos, también tiene un sueño. El sueño es el que va a venir alguien que sea igual o mejor que el rey David. Tiene que ser un descendiente de David. David fue bueno, David fue exitoso,
pero incompleto. Este nuevo David que va a venir es 1000 veces mejor que el rey David. Y Isaías es reconocido como el profeta de la universalidad, ¿se acuerda? Que todos los pueblos van a venir. Jeremías no se mete en eso. Jeremías, su sueño es la reconstrucción de las 12 tribus de Israel. Judá está viva en tiempos de Jeremías. Israel, reino del norte, ya fue destruido por Sennacherib, Salmanasar. Los destruyeron. Asiria destruyó el reino del norte. El reino del sur está vivo, pero por la terquedad de las autoridades va a ser destruido. Y el sueño, la visión del profeta es: ya no nos vamos a gloriar de que nos sacó de Egipto. Ahora nos vamos a gloriar de que en donde quiera que estén los hebreos, en donde quiera que estén los que son del reino del norte, los samaritanos, todo el reino de Israel, y los del reino, donde quiera que estén los del reino del sur, todos van a conformar un solo pueblo. Tiene que venir un superhombre, un super rey. Gobernará como rey, pero vendrá. Esto que estamos estudiando es una profecía, pero no como análisis, como adivinación. Yo quiero que nos quitemos esta figura, porque cuando vemos a los profetas como que adivinan el futuro, desvirtuamos lo que significa el análisis de la realidad. El profeta Jeremías, como los demás profetas, son personas que conocen la realidad, no están alienados, no están ajenos a la realidad, la conocen muy bien. Y ellos han sido escogidos porque conocen la realidad, han sido escogidos por Dios para que le digan a los gobernantes, para que le digan a los sacerdotes, sumos sacerdotes, a la autoridad del templo: esto manda decir el Señor. Pero los gobernantes y los jefes religiosos no le hicieron caso a Jeremías, ni a Isaías, ni a Amós, ni a Oseas, ni a Malaquías, ni a... No les quisieron hacer caso. Entonces vienen las consecuencias. Y como profetas, como analistas de la realidad, saben, porque conocen de primera mano a Dios, saben que Dios nunca los va a abandonar. Y se verá como un castigo. Otra vez una esclavitud, ya no en Egipto, ahora será en Babilonia. Pero Dios no los castiga. Dios siempre los acompaña. Lo que sucede es que Dios no es, por decir, un héroe. No es el Capitán América que viene a liberar. No es esa la figura de Dios. Dios, nos ha explicado Monseñor Romero, salva en la historia con la colaboración de los hombres. Pero si los hombres, reyes, sacerdotes, sumos, no ayudan, estorban. Y Dios no puede. No es ese el estilo de Dios. Hoy, usted, cada uno ve el país como quiera. Estamos viendo un país, una región, donde el monstruo Estados Unidos quiere otra vez pleitesía. Quiere que los pueblos le doblen la rodilla. Y quita esto y quita lo otro y saca un decreto y manda bloqueando más y más a Venezuela. Maduro, a pesar de que yo no soy afín al pensamiento de Maduro ni a sus acciones, inteligente, ayer Maduro estremeció a la ONU. ¡Despierte! ¡Haga algo! Y la ONU habló.
pidió moderación. Mire, para lo que sirve la ONU, moderación. No le puede dar una orden a Estados Unidos: llévese sus pertrechos de guerra, quite los del Caribe. Ayer bombardearon una lancha en el Pacífico. Ya no solo bombardean en el Atlántico, a saber si de verdad eran, no sé, puede ser que sea droga, pero aquí en el país se les captura y se les lleva a juicio y se quema, se supone que queman la droga. Ah, no, él bombardea. El monstruo del norte, el monstruo de Estados Unidos, quiere hegemonía para él. Dice que las elecciones en Honduras fueron limpias, y ahí está una gran pelea en Honduras. ¿Qué limpio va a ser eso? Cuando los datos del acta no coinciden con el dato que está en la computadora. ¿Qué pasó ahí? ¿Inteligencia artificial? ¿Inteligencia maléfica? ¿El demonio se metió en la computadora? Eso no es limpio. Y ellos dicen que está limpia. No, es que como él quiere que gobierne el que le llaman papi. Bueno. Y mientras tanto, los profetas actuales tenemos que estar diciendo: la realidad es esta. Esta es la realidad. Si no caminamos, como Monseñor Romero acaba de hacer el examen, si no caminamos en sintonía de la historia de la salvación, vamos al despeñadero. Ojalá y alguien, los que dirigen el país, ojalá escuchen a Monseñor Romero, escuchen a los profetas actuales. Hay varios, gracias a Dios, aunque el padre Chopin dice que tenemos afonía, no podemos hablar, estamos mal de la garganta, no, tenemos afonía, decía él en la cripta, en el hospitalito. Los profetas estamos afónicos, hablamos poquito, pero algo se nos entiende. Bueno, los profetas actuales están hablando, y ojalá escucháramos a Monseñor Romero y evaluáramos si vamos por el camino de la historia de la salvación o andamos como las cabras de Heidi. Jeremías, como profeta, analista de la realidad, marcó el camino. No vamos a poder evitar la destrucción, pero después de la destrucción, porque Dios nunca nos abandona, Dios mandará a un super rey y unificará a todo Israel. Este es el sueño de Jeremías. Seguimos con Mateo capítulo 1, versículos 18 al 24. Dice lo siguiente: este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. No es fácil meterse en un enredo con estos textos que tienen que ver con el nacimiento de Jesús. Yo ayer les decía que esos datos genealógicos,
42 generaciones, 14 más 14. Eso es un texto, les decía yo ayer, un texto justificativo. Era para decir, Jesús es hijo de David, pero faltaba ese vínculo entre Jesús y José. Entonces, Mateo dice, José, el esposo de María, de quien nació Jesús. Esto es el mayor vínculo que dejó el Evangelio de Mateo. Y la Iglesia, teológicamente, agrega aquella palabra, padre putativo. En lo que estamos leyendo hoy, estoy seguro que cuando veamos el mismo relato, pero con el Evangelio de Lucas, nos va a quedar más claro. Hoy puede ser que yo les dé una confusión. No me alegro de confundir yo a la gente, pero puede ser que les deje una confusión. Note usted que el título, el inicio de esta perícopa es: así fue, este fue el origen de Jesucristo. Solo la palabra Jesucristo ya es herencia de Pablo, lo hemos estudiado. Una cosa es el Jesús histórico, le llamamos, y otra es el Cristo. Cristo significa ungido, Mesías o Cristo, son el mismo significado. Cristo en griego, Mesías hebreo y ungido en español. Aquí, este fue el origen de Jesucristo, es la influencia de Pablo. Lo mejor hubiera sido que Mateo dijera, este fue el origen de Jesús, pero lleva la figura de Cristo ahí. Porque los sinópticos tienen una característica común, los tres, Mateo, Marcos, Lucas. Mateo, Marcos, Lucas son los sinópticos. Ellos tienen una característica que Jesús no sabe que Él es el Cristo. No sabe que Él es el Mesías. No sabe que Él es el Hijo de Dios. En los sinópticos, Jesús avanza y poco a poco se va dando cuenta, ¿seré yo? Cuando está en la oración del huerto, Jesús, Señor, si puedes que pase esta copa. No quería, si es que Él era el Mesías, no quería ser, pero sino que se haga conforme a tu voluntad. Sinópticos, Jesús va descubriendo poco a poco que Él es, pero Mateo lo pone desde el principio, igual que Marcos, por influencias de Pablo. Así comienza Marcos, comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Pues sí, influencia de Pablo. Este fue el origen de Jesucristo. Ojalá hubiera escrito Mateo, este es el origen de Jesús, pero le puso Jesucristo. Pero vea usted y entremos en detalles. José es el hijo de David. María, su madre, no es hija de David, María, estaba comprometida con José. Comprometida. Y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. Oiga lo que viene. José, su esposo o comprometido, novio, a saber, pero aquí dice esposo. José, su esposo, que era un hombre justo, estaba enamorado de María y no quería denunciarla, porque si la denuncia públicamente por haber quedado embarazada, no de su esposo, María estaba condenada a morir apedreada. Si digo, ese hijo no es mío, pobre María hubiera muerto igual que Esteban, sepultada en piedras. Pero pensó, mejor me alejo, me aparto.
resolvió abandonarla en secreto. Por un pelito, y María es madre soltera. Por un pelito. Ya había resuelto José, un hombre justo, no quería hacerle daño a su novia, a su amada, posiblemente ya a su esposa, porque la hubieran apedreado. No merece eso mi novia, mi amada, mi esposa. Mejor me retiro en silencio. Y José, a saber, se fue. ¿Y te dejó preñada? Sí, pero se fue. Casi. María es madre soltera. Pero viene lo más delicado de la perícopa. Resulta que José, maquinando, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Ya había resuelto que iba a abandonarla en secreto. El ángel del Señor se le apareció en sueños. Esto es delicado. Porque Mateo pone al ángel hablando con el hombre, con José. Y en Lucas, el mismo ángel no habla con José, habla con la niña. Esto es una teología, pero de primer nivel. A veces, cuando las predicaciones se dan así, algunas veces sin profundidad, yo porque tengo más de 10 minutos para hacer esta explicación, me lo tomo, no es que ustedes me lo den, yo he ido haciendo más grande el programa porque me gusta ser más explícito. En sueños, al hombre el ángel le habla en sueños, a María en persona. No es que María soñó, en Lucas no, María no soñó, vio, habló. Y es una muchachita, 14, 16 años. Él habló con María y le dijo el saludo que se le daba a los emperadores, a los reyes. Se levanta la mano y se dice: ¡Ave César! Y el ángel Gabriel, arcángel, le dijo: ¡Ave María! Me imagino yo el arcángel inclinado. Ave, porque así hay que hacer, el saludo se da en inclinación, no es que con el pecho levantado, no, ave, porque estoy diciéndole: usted es rey. Y el arcángel le dice a María: usted es la reina. Eso es Lucas, ahorita estamos en Mateo. En sueños, el ángel le habla a José: no temas recibir a María, tu esposa. No es obra de hombre, José. No estés pensando mal de tu esposa. Es obra del Espíritu Santo. Bueno. Y José resuelve: pues sí. Y se la llevó a su casa. Casi María es madre soltera. Pero no. El ángel intervino en sueños, no en persona, en sueños. Y convenció a José. De esto ustedes saben que se han inventado muchos chascarrillos, muchos chistes. En la realidad, cuando usted conoce una mamá, una muchacha que está embarazada, lo primero que uno pregunta: ¿de quién es? Ayer le comentaba, porque yo me gusta platicar ahí en la venta del mercado. Vendo plátanos, pero también me pongo a platicar. Mi hermana no le gusta mucho eso, pero a mí me gusta platicar con la gente. Y de alguna manera hago un trabajo de evangelización. Pero les contaba uno de los chascarrillos que circulan en estas épocas. Que cuando nació el niño, está el nacimiento y hay varios animalitos ahí. Está la gallina, el pollo, no sé qué. Y hay un chompipe que dice: no se parece al papá. Y el chascarrillo dice: desde entonces existe la tradición de comer chompipe en Navidad. Por andar de metido. ¿Qué pasa? En la vida real pasa. Sí. No se parece al papá. Yo creo que no es de él. ¿Sí? Pasa. En la vida ordinaria, esto que describe José era también ordinario. Es posible que una muchacha ya desposada, comprometida o casada, como aquella mujer,
fue encontrada en flagrante adulterio y la mujer era la que pagaba los platos rotos. La mujer no valía. Hoy vale, pero no vale tanto, pero vale más que antes. La mujer no valía. La mujer era la culpable, la pecadora. Había que apedrearla. Si José denuncia a María y él no se hace cargo de ese hijo, María hubiera muerto a pura pedrada. Decidió abandonarla en silencio, pero el ángel lo convence. Según Mateo, así comienza la historia de Jesucristo, no de Jesús. Según Mateo, Jesucristo. Pero para usted y para mí, así comienza la historia de Jesús. Porque Jesucristo es el resucitado y Jesús es el Salvador. No es lo mismo resucitar que salvar. Esta es teología. Son dos palabras completamente diferentes. Pero se le ocurrió a Mateo escribir origen de Jesucristo. Bueno, ¿está bien? Este fue el origen de Jesús, ¿está bien? Pero quedémonos mejor con este es el origen de Jesús. Porque Jesús viene a salvar, no viene a resucitar. Esa es otra cosa. Son dos dimensiones diferentes. Ya ven cuánto tiempo necesitamos para ser explícito. No es culpa de ustedes, es culpa mía. Pero deseo que la pasen muy bien. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.